Bien, quería empezar con una cuestión que hace al tema y que tiene que ver con algo enormemente actual, el albacea de la obra de Lacan, Jacques Salan Miller, el yerno de Lacan, y un psicoanalista importantísimo, ha tomado una decisión que es la decisión de entregar los papeles de Lacan, hacer públicos los papeles de Lacan, ¿sí? Entregar a las escuelas los papeles de Lacan. Y cuando hablamos de los papeles de Lacan no nos estamos refiriendo a la cédula verde del auto o el documento nacional de identidad o ese tipo de cosas, el certificado de matrimonio. Acá en Argentina decimos eso, tener los papeles en regla, estar flojo de papeles, ¿sí? En este caso no se trata de eso, se trata verdaderamente de papeles, de hojas escritas. Yo no las vi, supongo que debe haber, como en todas las hojas que tenemos todos, garabatos, debe haber garabatos, tal vez algún dibujo de mal gusto, no creo, pero podría llegar a verlo, ¿por qué no? Admitir. Puede haber dibujos, pero de lo que estoy seguro es que va a haber letras. Estoy seguro que va a haber algo escrito ahí. ¿Sí? Puede haber otra cosa. Pero seguramente va a haber escritos, va a haber letras. Y es un hecho que, a diferencia de otros papeles de Lacan, que eran establecidos, es decir, eran interpretados por Jacques Salan Miller, con estos papeles se han armado cárteles o se armarán con diversas funciones, algunas de esas tienen que ver con interpretar eso, ¿sí? Interpretar esas letras donde tal vez haya algo, digamos, algo que haga sentido, que tenga sentido, que produzca sentido, porque sean frases completas, pero tal vez no. Tal vez no, hay una letra, una flecha que apunta y eso hay que interpretarlo. Entonces, eso que es epocal, que forma parte de la actualidad, me pareció que podía llegar a servir para intentar introducir la función de lo escrito, que es el capítulo en el que vamos a entrar. Introducirlo, porque me parece que, no sé si es un síntoma mío o qué, hay que ir de a poco. ¿Sí? Hay que ir de a poco, hay que ir avanzando cuestiones para saber de qué se habla cuando se habla de la función de lo escrito. ¿Sí? Admitir. Entonces quería empezar por una frase que está al comienzo del punto 1, para los que tienen la versión en español, en la página 38, por lo menos en la edición que tengo yo de aún en español, en castellano, ¿sí? Donde dice algunas cuestiones que son tan sencillas que hay que interpretarlas, ¿sí? Leo. ¿Me disculpan un momento? Porque me está llamando Hugo Freda. Un momento.
Perdón, denme un momento. Volví. Disculpen, pero es Hugo que no puede entrar, entonces golpea la puerta. Bien. Ahí está. Bienvenido, Hugo Freda. ¿Has podido entrar? Bueno, entró, pero no tiene audio. Ahí está. Hola, Hugo. ¿Has podido entrar? Tenés que desmutearte. A ver si puedo desmutearlo yo, pero no creo que pueda. Ya está. Perfecto, ok. Pero no entendía qué pasaba porque en el mail que había recibido no... Bueno, nada. Bien. Nada. Había empezado hablando con los colegas de los papeles de Lacan. Sí. ¿Sí? Había empezado hablando de los papeles de Lacan y decía, es dable esperar que esos papeles tengan algo escrito, más allá de otras cosas, que tengan algo escrito, y es dable esperar que eso escrito esté escrito en letras. Y me parecía que ese era un buen sesgo para entrar en la función de lo escrito en la medida en que se va a juntar gente para descifrar eso que está escrito. Entonces es un trabajo de descifraje o de descifrado. Entonces iba a leer un parágrafo que me gustaría comentar con ustedes, que es con el que empieza el punto 1 de la clase. ¿Qué dice? La letra es algo que se lee. Hasta parece que se lee a raíz de la palabra misma. Se lee iliteralmente. Admitir. Se lee iliteralmente. Pero justamente no es lo mismo leer una letra que leer. Justamente no es lo mismo leer una letra que leer. Es bien evidente que en el discurso analítico no se trata de otra cosa, no se trata sino de lo que se lee. De lo que se lee, más allá de lo que se ha incitado al sujeto a decir. Que no es tanto que diga todo, sino que diga cualquier cosa, sin vacilar ante las necedades que se puedan decir. Esto supone que desarrollemos esta dimensión, lo que no puede hacerse sin el decir. Entonces es un párrafo muy interesante porque nos pone todo, nos pone toda la carne al asador. Nos pone la noción de la letra, ¿no? La letra, eso se lee, y se lee literalmente, ¿sí? ¿Y en dónde se lee? En lo dicho. Se lee en lo dicho, en lo que el paciente dice. Se lee en lo dicho, no sin la idea de un decir. Traigo esto porque comentando el primer capítulo, y estamos en el tercero, traíamos la cuestión de que lo que Lacan en una época trabajaba en términos de enunciación y enunciado, va a trabajarlo en este seminario como decir y dicho. El decir y lo dicho. ¿Sí? La letra, lo dicho, el decir, la literalidad. Y dice, retomo, no es lo mismo leer una letra que leer.
No es lo mismo leer una letra que leer. Entonces ya nos alejamos, una propuesta de lectura que les hago, es alejarnos de la idea de que la letra tiene que ver con la versión gráfica de la palabra. Una letra para el discurso analítico no es la versión gráfica de una palabra. ¿Sí? Si yo digo, cito, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos. Si yo digo eso, algunos de ustedes se van a dar cuenta que es un cuento de Eduardo Sacheri, que me van a tener que disculpar, que es el cuento que le hizo a Maradona. Un cuento que hizo sobre el partido con los ingleses. Uno lee un cuento, ¿sí? Uno se desplaza en los sentidos que produce eso que uno lee, ¿no? En la bêtise, ¿no? En los sentidos que va produciendo eso que lee. Eso no es leer. Cuando Lacan habla de la letra, eso se lee y se lee literalmente. Por eso que quería dar una vuelta para pensar que en el discurso del amo se trata, en el discurso del analista, perdón, empieza con A también, en el discurso del analista se trata de lo que se lee más allá de lo que el sujeto dice, de lo que se lee más allá de lo que el sujeto dice. En lo dicho, en lo enunciado, leemos literalmente algo que no puede pensarse sin un decir. En lo dicho, leemos literalmente algo que no puede ser pensado sin un decir. Y como dijo Lacan en este párrafo, él dijo en el discurso analítico, es decir, en ese especial lazo que es el discurso analítico, en ese especial vínculo que es el discurso analítico, que yo no me voy a meter con esto porque también estaban clases anteriores. Si quieren trabajar esto, los primeros y terceros miércoles, en el mismo horario que estamos nosotros, están Delfín Leguizamón y Hernán Vilar, ahí pueden trabajar perfectamente los 4 discursos. ¿Sí? Pero vamos a tomar entre nosotros que el discurso analítico es un lazo. Es una modalidad de vínculo. Lo vamos a tomar así muy por encima. ¿Sí? Allí se presenta un dicho donde leemos literalmente algo que no puede ser pensado sin un decir. Si dice Lacan que no hacemos más que esto, porque dice, es evidente que en el discurso analítico no se trata sino de eso que se lee y que se lee más allá de bla, bla, bla. No hacemos sino otra cosa, deberíamos encontrarlo en todos lados eso. Bueno, yo elegí un lugar que ustedes deben conocer, que es Freud, tomo 7, página 42, tomo 7, página 42, como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Fragmento de análisis de un caso de histeria, ¿sí? Que es un historial muy importante de Freud, sobre una paciente que se llamaba Ida Bauer y que pasó a la inmortalidad con el nombre de Dora. ¿Sí? En ese historial ustedes van a encontrar varias cosas de Freud. Una que quería traer es, en la página 42, cuando Freud está escuchando a Dora,
Y él dice, todo síntoma, Freud dice, todo síntoma está articulado con alguna fantasía de contenido sexual. Todo síntoma de alguna manera expresa una fantasía de contenido sexual y dice, cito a Freud, ¿sí? Muy pronto se presentó la oportunidad de atribuir a la tos nerviosa, a la que tenía Dora, la tusis nervosa, muy pronto se presentó la oportunidad de atribuir a la tos nerviosa una interpretación de esa clase, por una situación sexual fantaseada. Acuérdense, la fantasía que Freud creía que tenía Dora de felatio con el señor K. ¿Sí? Entonces dice Freud, cito, cuando insistió otra vez en que la señora K solo amaba al papá porque era ein Vermundermann, lo pone Freud en alemán, en el original, ein Vermundermann, es decir, un hombre de recursos, un hombre rico, un hombre acaudalado, por ciertas circunstancias colaterales de su expresión, que omito aquí como la mayoría de los aspectos puramente técnicos del trabajo de análisis, yo noté que tras esa frase se ocultaba su contraria, que el padre era ein Vermundermann, o dicho mejor, ein Vermundermann, es decir, un hombre pobre, sin recursos. Esto solo podía entenderse sexualmente, a saber que el padre no tenía recursos como hombre, era impotente. ¿Ok? Dora está hablando con Freud y le dice, sí, lo que pasa es que la señora acá quiere estar con mi viejo porque mi viejo es ein Vermundermann. Si Goethe se levanta de su tumba y escucha mi pronunciación del alemán, se muere, primero me mata y después se muere de nuevo. Así que le pido disculpas. Ein Vermundermann. Y Freud dice, por ciertas circunstancias colaterales de su expresión, es ein Vermundermann. ¿Sí? Es decir, que Freud lee y que su lectura concierne la letra como tal. Por eso es difícil traducirlo y el traductor tiene que poner en alemán, porque si no es en alemán, esto no pega. Es ein Vermundermann, ein Vermundermann. Cuesta pensar a Dora o a Ida Bauer hablando así, pero hablaba así. ¿Sí? Entonces, su lectura, la lectura de Freud, concierne la letra como tal. No se trata de lo gráfico. En lo dicho, Freud encuentra la función de lo escrito. ¿Sí? Y es lo que llevó a Lacan, desde muy temprano, a postular que hay que tomar el deseo a la letra. Hay que tomar el deseo a la letra. Y cuando él interpretaba a la letra. Por eso, cuando uno trae Ein Kind wird geschlagen, lo dice en alemán no para hacerse el fino, no para hacerse el fino, sino que en lo escrito hay algo ahí, ¿sí? Más allá de los sentidos, más allá del sentido. Hay que tomar el deseo a la letra. ¿Sí? Freud se pregunta, lo tomé ahí con un ejemplo concreto, vamos a un ejemplo un poco más, un poco menos concreto. Freud se pregunta, ¿por qué una palabra aparece en un sueño? ¿Por qué una palabra aparece en un sueño? ¿Qué soñó? Soñé con el paso de Calais, la bella carnicera. Soñé con el paso de Calais, le pas de Calais, el paso de Calais. ¿Sí? Y Freud agarra y dice, bueno, el paso, ¿qué asocia con paso? Tomaba el texto del sueño como un texto sagrado. Y paso, ahí puede ser el paso de Calais, o puede ser, según las asociaciones, no hay más que un paso entre lo sublime y lo ridículo. Y Freud piensa, esta me está bardeando mi teoría de la interpretación de los sueños.
Mi propia paciente me bardea mi propia teoría de la interpretación de los sueños, o puede ser, doctor, no me gustaría dar el mal paso. ¿Sí? Entonces, o uno toma la betiz del significante, y el significante puede producir cualquier cosa, dar el mal paso, el paso de lo sublime a lo ridículo, tu teoría de la interpretación de los sueños no vale nada, el paso de Calais, como el paso que separa Inglaterra de Francia, ¿sí? Pero hay algo que queda más allá de toda esa betiz, que es no sé cómo es en alemán, que es el paso, ¿sí? ¿Por qué aparece una palabra en un sueño? Y Freud hacía el mapita del texto sagrado, porque tenía el texto sagrado escrito y ahí hacía como el mapita de hilaciones de pensamientos, es decir, el mapita de las cadenas significantes y sus cruces, es decir, la red significante, que era el contenido latente que se manifestaba detrás de ese contenido manifiesto y que lo llevaba a pensar que una palabra aparece sobredeterminada. Dice, hay una sobredeterminación que hace que aparezca esa palabra. Y Freud la sigue en las hilaciones de pensamiento, la vuelve a encontrar después de condensaciones, desplazamientos. Freud sigue la palabra, no la idea. A ver qué asocia con ridículo. ¿Qué asocia con que usted cree que es ridícula mi teoría? Freud sigue la palabra, ¿sí? Sigue la palabra, no la idea, y por eso la atención flotante. Porque el peso, el núcleo, la clave de un sueño puede estar en algo que a nivel proceso secundario, a nivel pensamiento racional, sea lo menos importante del sueño. Lo menos importante del sueño. A nivel sentido, a nivel betiz, lo menos importante. Entonces yo iba ahí, pasé por esa casa vieja y después en el sueño hay un montón de cosas importantísimas. Y Freud escucha lo mismo, de la misma manera. La cosa importantísima que la casa era vieja, no era antigua, era vieja. ¿Cómo sigue a la palabra? ¿Cómo sigue a la literalidad? ¿Sí? Y en ese sentido les propongo una especie de salto. Porque acá estamos entre lo dicho, el decir, es decir, la enunciación, lo que nos lleva a problemas que son enmierdantes, dice Lacan. Problemas muy molestos, traducimos, porque somos bien educados, entonces traducimos problemas bien molestos, que es a quién corresponde esa enunciación. Si uno adora le dijese, sí, usted me dice Anfermunderman, pero en realidad usted está ocultando un Anfermunderman. ¿A quién corresponde esa enunciación? Esos son temas que Lacan desde siempre decía, o aceptamos la teoría de que hay un hombrecito dentro del hombre y el hombre grande reprime al chiquito, y esa enunciación corresponde a un homúnculo, o que hay una parte inconsciente del yo, o que tenemos que pensar a quién corresponde esa enunciación, es decir, ese decir. ¿Sí? Entonces, quería proponerles dar un salto para pensar lo escrito no en lo dicho y con relación a un decir. No sé si me expresé bien. Lacan dice la parte filosófica de este seminario es la más enmierdante. Si ustedes se quedan pegados a la teoría de los seres y de los entes, no van a poder salir de esto. Siempre van a decir, ¿quién dijo eso? El yo reprimido. ¿Sí? Pensando que hay una instancia
un ente, una sustancia ahí adentro. ¿Sí? Lo dejo abierto, lo vamos a ir viendo, lo dejo abierto. Pero el salto que les quería proponer tiene que ver con pensar lo escrito en la experiencia analítica. Porque en cierta manera ha sido el designio de Lacan, de dar cuenta de la experiencia analítica. Esta experiencia tan obvia, desde la dirección de la cura, está dando cuenta de qué se trata en la experiencia analítica. Y de la experiencia analítica se puede decir mucho, se puede producir mucho dicho. Lacan produjo 19 seminarios antes de este. Imagínense si dijo cosas de la experiencia analítica. ¿Sí? Se puede decir mucha betiza, pero termina Lacan diciendo todo eso son 4 letritas. Todo eso, todo lo que dije, arranqué en función y campo de la palabra y el lenguaje, es decir, arranqué, ustedes se acuerdan, dice Lacan, ustedes se acuerdan que arranqué pensando la experiencia analítica como la función de la palabra en el campo del lenguaje. Hice todos unos desarrollos de la función de la palabra y he trabajado con ustedes el seminario de la transferencia y he pasado por Sófocles y después por Hamlet y después por Paul Claudel para tratar. He producido 19 seminarios. Todo eso terminó en 4 letritas y una flechita. 4 letritas y una flechita. Se comprende cuál es la diferencia entre lo dicho y todo lo que uno puede producir a nivel de lo dicho, y agarra a decir todo eso, 4 letritas. Por eso les mandé al grupo de WhatsApp la imagen del discurso del analista. 19 seminarios hay. La función de lo escrito, ¿no? 4 letras, 5 trazos, e incluso en esta clase él hace una operación de reducción aún mayor y dice: yo puedo captar ahí 3 funciones, 3 modos de funcionamiento, ¿sí? Y eso lo grafico, lo escribo con 3 letras. Imagínense qué operación de reducción de todos unos dichos, 19 seminarios publicados en varios idiomas, qué sé yo, todo es sí, pero todo eso tiene su lógica en 4 letritas. O sea, algo así como los seminarios de Lacan hasta en la medida en que él se proponía plantear la lógica de la experiencia analítica, a ese nivel se encontraría mucho dicho. Y de ese sentido, extraer no más que 3 letras. Entonces les propongo que vean esas letras, las cuatro del discurso analítico, que son las letras del discurso del analista, y en primer lugar, hacer como que no sabemos qué quieren decir. Uno mira esas letras y la primera cosa que uno cree que sabe qué quieren decir, pero la idea sería tratar de pensar que uno no sabe qué quiere decir. No sabe a qué se refieren, porque no se comprenden. A flechita S barrado. ¿Qué comprende de eso? A nivel Betice, se pueden decir 5 horas. ¿Eh? Y Lacan dice, hay ahí un modo de funcionamiento. Uno no sabe a qué se refieren, no se comprenden, pero uno se da cuenta que escriben ahí una serie de relaciones. Uno se da cuenta que ahí escriben una serie de relaciones y escriben una imposibilidad. La imagen que yo les mandé del discurso del amo, que tal vez aparezca en alguno de los papeles de Lacan, tal vez aparezca esa escritura, está incompleta. Porque si mal no recuerdo, les mandé una donde están las 4 letras y hay una flecha del lugar de la gente al lugar del otro. ¿Sí? Del lugar del objeto A al sujeto barrado. Si uno completase la escritura
si uno completase la escritura, tendría que poner, pueden mirarlo en el celular si lo tienen a mano, una flecha que va del A al S barrado, una flecha que va del S barrado al S1, una flecha que va del A al S1, una flecha que va del S2 al S barrado, pero Lacan dice, sí, pero hay algo que falta. Hay algo en esa escritura que no está. Hay algo en esa escritura que no se escribió. Hay algo en esa estructura que da cuenta de una imposibilidad. No hay la flecha del piso inferior del lado de la izquierda que una con el piso inferior del lado de la derecha. No sé si soy claro en explicarlo, por eso les mandé la imagen, porque hay flechas que relacionan las letras de dos en dos, pero hay una flecha que no está, porque se marca porque se quiere marcar ahí una imposibilidad. Entonces pensé reducirlo un poco, para no andar diciendo, miren la flecha que va de este lado, pensé reducirlo un poco con una historia que me concierne, porque es una historia que me pasó a mí. ¿Sí? Es una historia que me pasó con una niña que tuvo la infeliz actitud de no dejarme dormir durante meses. Hay gente que sigue entrando 13:46. Hay una niña que tuvo la infeliz ocurrencia de no dejarme dormir durante meses, lo que en algún punto yo creo que acrecentó cierta inquina de mi parte, cierto odio. Es horrible decir que uno odia a las criaturas, pero despertó cierto odio de mi parte. Y ese odio lo descubrí en algunas cuestiones que son momentos biográficos, y esta es una. Esta niña volvió del jardín de infante muy contenta, enormemente contenta, diciendo que había aprendido a sumar y a restar. Entonces sacó del bolsillo del jardincito, no sé cómo se llama, el delantal, sacó 5 piedras y dijo que sabía contar, que sabía sumar y restar hasta 5. Entonces me dijo, bueno, te lo voy a mostrar. Entonces me dice, decime, vos proponeme algo y yo te respondo. Entonces, bueno, a ver, 2 más 1. Entonces agarraba y decía 2 más 1. Agarraba 2 piedras, ponía otra piedra y después contaba 1, 2, 3. Bueno, otra, 2 más 2. Ponía 2 piedras y contaba 4. ¿Sí? 4 menos 3, empecemos con una más fácil, 2 menos 1, ponía 2, sacaba 1, 1. 4 menos 3, ponía 4, sacaba 3, 1. Entonces yo, el maligno, le digo 2 menos 3. Ella pone las 2 piedritas y entra en una especie de estado de inquietud. Una especie de estado de inquietud. Casi diría que es un momento de angustia. Porque decía, no se puede. No se puede. Bueno, no se puede. No, decime cómo es. Le digo, no se puede. No, decime cómo estaba mal. ¿Sí? Estaba mal por ese punto de que 2 menos 3 no se puede. Entonces, el punto que les quiero transmitir es que tanto el discurso del analista como este juego de sumas y restas respecto del 1 al 5, de sumas y restas, marcan una imposibilidad. Hay ahí en juego una imposibilidad. Las posibilidades son infinitas. Uno puede decir 1 más 1 más 3 más 2 más 5. 1 más 3 más 5 más 2 menos 3 menos 1, son infinitas. Pero hay un punto donde en una estructura, fuera la que fuere, en una estructura,
encuentra un punto de imposibilidad. Y ese punto de imposibilidad, por paradójico que les parezca, es lo que marca la consistencia de la estructura. Una estructura es consistente si en algún punto topa con una imposibilidad. Si no, cualquier articulación es posible. Es decir, una estructura extrae sobre su consistencia ¿de qué? De lo imposible de escribir. Eso no lo podés escribir. Vos podés poner la piedrita, qué sé yo, pero 2 menos 3, ¡tum! No hay. No hay. Todos volvemos del jardín. Todos volvemos del jardín y yo les garantizo que todos nos encontramos con 2 menos 3. En la vida de cada uno, 2 menos 3 son las cosas más, pero todos volvemos del jardín y encontramos 2 menos 3 y eso le da consistencia a la estructura. ¿Ok? Vamos a trasladar el 3 menos 2 a la práctica, o el 2 menos 3 a la práctica. En la asociación libre se puede decir cualquier cosa y se puede interpretar cualquier cosa. ¿Sí? Si tomamos el significante en la vertiente en que produce sentido, el significante en la vertiente que crea mundos, todo es posible. Cualquier articulación es posible. Pero un análisis se hace infinito y no conduce a ninguna parte. Se hace infinito y no conduce a ninguna parte. Pero si introducimos la función de lo escrito, introducimos un límite y determinamos un imposible. Venimos de elaborar el tema del significante, clase de Jacobson, bla, 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 pero ahora tenemos que traer esta otra cosa, que es lo escrito, porque es lo escrito lo que te permite determinar un imposible. Si no, cualquier cosa, el análisis te puede llevar de aquí para allá, etcétera, etcétera. Este ejemplo que yo les dije, que se arranco con el discurso del analista, sigo con mi maldad. Lacan nos lo enseñó de mucha manera y el comentario sobre la carta robada, el juego de las monedas, que puede salir cualquier cosa, pero según cómo se va escribiendo y según las leyes de escritura determinan un imposible, es lo mismo. Yo podría haber dicho eso. Dije porque es más corto. Entonces, primera idea que nos tenemos que hacer de lo escrito pone un límite, que si no está escrito, ese límite no está. Esa imposibilidad no está. En diagonal, y haciendo trampa, porque yo me tengo que hacer trampa a veces, pero para transmitirle una idea a ustedes, porque yo estoy como Freda cuando fue a escuchar esta clase. Él no sabía lo que venía después. Él no sabía lo que venía después. Yo no sé lo que viene después. Si hubiese una subjetivación, la palabra subjetivación está horriblemente empleada, pero la quiero emplear con ustedes para para darle un soporte intuitivo al asunto. ¿Sí? Si hubiese una subjetivación de lo imposible de escribir, tal vez saldríamos de nuestra neurosis por la puerta grande. Si pudiésemos subjetivar, está mal dicho, insisto, está mal dicho. Si pudiésemos subjetivar lo imposible de escribir, saldríamos de la neurosis por la puerta grande. Si subjetivásemos, ahora le doy más contenido, la imposibilidad de la relación sexual, saldríamos por esa puerta y cerraríamos desde afuera. Pero nuestra neurosis dijo 2 menos 3 menos 1. Y hubo de estos matemáticos que cuando se encontraron con eso tuvieron una especie de brote psicótico, una especie de perplejidad psicótica, una especie de angustia parecida a esa nena que volvía del jardín de infante y dijeron menos 1, 2 menos 3 menos 1. Parcharon ese punto. Pusieron un parche a ese punto de imposibilidad. Pusieron un parche a ese punto de imposibilidad
¿sí? Inventando los números negativos, lo que clínicamente ustedes pueden haber pensado, porque esto es de cada uno, sí, ya encontré 2 menos 3, pero ¿sabe qué pasa? Todavía no encontré a la pareja perfecta, porque cuando encuentre a esa persona tan especial, 2 menos 3, yo lo voy a solucionar. Dicho de otra manera, la relación sexual ya me crecerá. Freudianamente, ya me crecerá. Es chiquita, todavía no la veo, pero ya me crecerá y ya encontraré la manera de resolverlo. Espero haberles tirado una idea de qué habita en lo que no se puede escribir, y no podemos hablar de estos temas si no metemos qué carajo quiere decir lo escrito. Si no, uno dice la letra, a mí la letra no me importa mucho, me importa lo que determina la letra, porque eso sí marca modalidades de funcionamiento que no se nos pueden escapar, porque si no estamos entre palabras, y las palabras se las lleva el viento, ¿ok? Entonces, partimos de la tontería, dicho de alguna manera, extraemos lo escrito bajo la modalidad del discurso del analista, y Lacan se pregunta si no será este discurso del analista el mejor discurso justamente para precisar la función de lo escrito. ¿Eh? Se pregunta, dice, ¿no será este de todos los discursos el que mejor sirva para precisar la función de lo escrito? A ver si encuentro la frase que dice... y estoy en la página 30, a ver, en la versión, bueno, lo leo así directamente, que dice, y es en este discurso que se trata de precisar cuál puede ser, si es que ella es específica, la función de lo escrito en el discurso analítico. La función de lo escrito en el discurso analítico. Es decir, se propone situar en el discurso analítico la función de lo escrito a través de la letra, para lo cual utiliza 3 letras, o sea, una operación de reducción aún mayor. Ya ni siquiera son 4. Es como si nos dijese, voy a hacer una operación de reducción, ¿y cómo las pongo? Las pongo en 3 letras. Ustedes deben haber leído que esas letras son, parezco los chistes de Capusotto, que dice, hay una palabra que les quiero decir, ser amado. Hay una y dice ser amado. Acá dice 3 letras. La primera letra es significante del otro tachado. Usted me puede decir, che, pero no es más de una. Son 2. Pero tomémoslo como algo que escribe una función. ¿Eh? Significante del otro tachado. A son letras. Y gran fi, que también es una letra. ¿Sí? Fi mayúscula. Se trata de letras. Cuando nosotros la encontramos en Lacan, porque Lacan ha metido muchas letras, los matemas no son sino eso, letras. El tema es que el matema solo no sirve para nada si no le adjuntás el comentario del matema. Si no, verdaderamente no se comprende. Ese de atachado, ¿qué quiere decir ese de atachado? ¿Sí? Se trata de letras. Se las lee en su literalidad, se las descifra, se descifra la letra. Va a haber gente que descifre letras en Lacan. ¿Sí? Se descifra para entender cómo funciona. Y en este caso nuestro, que estamos dentro de las 4 letras del discurso analítico, cada una de estas letras nos va a dar una función para descifrar cómo funciona el discurso analítico. Es decir, lo digo de otra manera, el discurso analítico es una articulación de funciones graficadas en letras. Una articulación de funciones graficadas en letras. Entonces, se los digo casi literalmente como dice Lacan. Una letra es el A minúscula. Y dice, lo llama objeto.
dice, léanlo, lo llamo objeto, pero no es más que una letra. Lo llamo objeto, pero es una letra, lo podría haber llamado salame de Milán, pero es una letra, A. ¿Sí? Segunda letra, el lugar del otro, A mayúscula. Es una letra con la cual designo el lugar del otro. Pero les propongo revisar, digamos, esos párrafos, porque nos presenta A mayúscula como el lugar del otro, y va, a medida que lo va presentando, le va adjuntando esta S mayúscula y los paréntesis, es significante del otro tachado, del otro barrado. Y la otra letra que es gran Fi. ¿Por qué me parece que vale la pena volver a repasar ese párrafo donde presenta A mayúscula como el lugar del otro, y a medida que lo va explicando, le va adjuntando S mayúscula, significante del otro tachado, porque esta es una letra que ni más ni menos pone en cuestión la existencia de ese lugar. Significante del otro tachado es una letra que pone en cuestión la existencia del lugar del otro. Y esto no es una gilada. No es una gilada porque uno ha vivido pensando al inconsciente, por ejemplo, como el lugar del otro. No se puede pensar el inconsciente sin la otra escena, el lugar del otro del significante, el lugar del otro donde se inscriben las huellas némicas, el lugar del otro donde está el deseo con el que se articula mi deseo, que no es sino deseo del otro, en la neurosis, el lugar del otro, y el tipo agarra y te dice, sí, pero voy a hacer una letra. No puedo creer, hay gente que está entrando ahora. Debe ser, hay gente que está en otros países, a veces le pifia con el decalage, con el delay. Una letra que ponga en cuestión ese lugar. ¿Sí? 31. A ver, lo vamos a buscar. Bien. No he hecho un uso estricto, estoy casi terminando el punto 1. No he hecho entonces un uso estricto de la letra cuando les he dicho que el lugar del otro se simbolizaba con la letra A mayúscula. No hice un uso estricto. Al revés, lo he marcado redoblándolo, adjuntándole esta S mayúscula, que aquí quiere decir significante del otro en tanto que está barrado. S de A barrado. Con eso he agregado una dimensión a ese lugar del otro, mostrando que como lugar no se sostiene. Mostrando que como lugar no se sostiene, que hay una falla, que hay un agujero, que hay una pérdida. Poner en cuestión el lugar del otro, o sea, tocar un punto donde el otro no se sostiene. Ahí, dice, el objeto A funciona en ese lugar de pérdida. Es lo que hace creer que hay un lugar otro, que hay otro. Está hablando del otro, dice, ojo que cuando les hablé del otro no vayan a pensar que lo dije con mucha precisión, aunque en rigor de verdad se los tengo que presentar así. Ese de A tachado, lo que quiere decir que eso como lugar no se sostiene. Es en ese lugar, es en ese agujero, es en ese punto de pérdida que se articula el objeto.
que se articula con el objeto. Y es esa articulación que nos puede hacer creer que ese lugar se sostiene. Lo voy a decir de esta manera. ¿Se imaginan ustedes que aman y que son amados, que el otro del amor, que es un otro, está allí, es el lugar del otro, está ahí, no sea sino una construcción hecha con un objeto pulsional? ¿Se imaginan ustedes pensar que el lugar del otro sea una construcción neurótica hecha con el propio objeto? ¿Se imaginan que el lugar del padre, hemos estudiado tanto esto, y de nuevo los vuelvo a invitar que vayan al otro seminario, el de Delfín Leguizamón y Herman Vilar, para ver cómo el padre es una creación neurótica? El lugar del otro de la ley, el lugar del otro de la ley no es sino una creación hecha con el propio objeto. Esto es abismal. Es abismal decir, el otro es una creación del neurótico. ¿Sí? Sería terrible suponer que el otro sea una creación neurótica a partir de un objeto pulsional. Bien, 3 letras. S de atachado, objeto, que uno podría decir, miren, vamos a hacer funcionar la letra. S de atachado más A igual A mayúscula. Ahí empezamos a hacer funcionar una lógica escrita. Porque si empezamos a hacer funcionar una lógica escrita y decimos S de atachado más A igual a mayúscula, podemos cambiar los factores del lugar y hacer nuestra matemática, que para Lacan no se basa sino en la lógica. Bien, esta es mi pequeña puntuación, mi pequeña presentación de lo escrito y este lugar de la imposibilidad, lugar muy especial. Porque no vayan a creer que lo que no se puede escribir, porque no se puede escribir, deja de funcionar. Ya vamos a ver que al revés, hay cosas que no cesan de no escribirse. Empujan y empujan y empujan para escribirse sin poder escribirse. Bien, dejo acá, le doy la palabra a Hugo, si la quiere tomar, y si no, lugar a las preguntas, comentarios, quejas y pedidos de aclaración. Bien. Muchas gracias a Roberto. Y no voy a tomar el sesgo que él tomó, sino otro, que es, primero me citó a mí, no él dijo, Hugo Fred ahí está en ese seminario, y yo fui a escuchar a Freud, y me encontré que me hablaban de lógica, y me encontré justo el día que hablaba de lógica, Recanati, además, era un especialista de la lógica de Port Royal. Entonces yo dije, pero yo me debo haber equivocado de lugar. El problema que tenía, que mientras estaba el señor ahí hablando, al lado mío, pero cuando digo al lado mío no estoy hablando metafóricamente, al lado mío estaba Jacques Lacan, mirando muy atentamente lo que estaba tomando nota una niña. Entonces me di cuenta que sí, que estaba en el seminario de Lacan. ¿Y qué sucedió después? Cuando ahí no entendía supuestamente nada, que no dejé de ir a un solo seminario más. Quiere decir que eso que ahí no se decía, o eso que supuestamente yo no entendía, aquello que no se puede decir y que no cesa de no escribirse, suscitó en mí un particular deseo, ir a todos los seminarios y no perderme uno hasta el de su muerte. Claro, o sea, organizaba mis contratos de trabajo diciendo tal día yo no trabajo.
O sea que la pérdida no solamente es una pérdida, sino es un generador al mismo tiempo. Porque eso que dice no cesa de no escribirse, es que se sigue escribiendo siempre. ¿Mm? Si no, ya se hubiese terminado la literatura, por ejemplo, o la poesía. O no sé si ya lo dije alguna vez cuando el señor Picasso dijo, ¿qué es lo que usted pinta? Yo pinto la pintura. La pintura es el otro, ¿no? A lo cual le está tachada como tal, a tal punto que él, a partir de eso que está, esa la puede hacer cuadros. Y cuando le preguntaron, ¿y cuántos cuadros hizo usted? Uno, dijo. Un poco doy este ejemplo para ver, decir algo más de lo que acaba de proponernos Robert como lectura. Pero hay también que decir otra cosa más. Aunque sea, yo quiero decir otra cosa más. Se trata de la manera como en el discurso analítico hemos de situar la función de lo escrito. Primera frase del capítulo 3. Es en el discurso analítico, no en lo que dice el paciente en principio. O sea, cómo hacer, de alguna manera, porque lo que se está poniendo en duda, qué pasa con las obras completas de Freud, que eso es supuestamente el inicio, ahí estaría todo el discurso analítico. Y además del discurso analítico de Freud está todo escrito, a tal punto que Roberto recién pudo leer. Entonces, lo que leyó él, ¿es lo escrito o fue lo que escribió Freud? Es la pregunta en principio que yo le podría hacer a él. Si lo que escribió Freud es un escrito que se puede leer. Porque él no está hablando de lo que hay que escuchar de un paciente. Está haciendo otro trabajo, se está desplazando en otro lugar a partir de aún, que es el inicio de lo que podemos llamar la última etapa de Lacan. Y además, de paso, me sitúo, yo comencé de ahí para adelante y para atrás también. O sea, del seminario aún, es por eso que estoy acá. Y además aclara él que llamó a sus textos escritos. Y dice más, pensaba, y a lo mejor la cosa no llega hasta ese punto, pensaba que no eran para leer los escritos. Si no son para leer, ¿para qué son? Y los hizo difíciles a propósito, parecería ser. Los hizo difíciles a propósito, ¿para qué? Para que no se lean rápido, por decirlo así. Pero, y acá, ¿por qué resumir toda la obra completa de Freud a 4 letras? Y una que falta. Y además, resumir todo un discurso a 4 letras. Y más, resumir todo lo que dice el paciente como necedades, como tonterías. Resumir todo eso a 4 letras. Que en principio son 3, porque hay una que en el discurso psicoanalítico no figura, que es el gran fi, está fuera de eso. En el discurso psicoanalítico tenemos 4 letras que se intercalan, que hay fechas que van y que vienen, pero no está gran fi. ¿Por qué lo deja afuera?
y al mismo tiempo lo escribe. Tal vez porque Granfí no se puede leer. Y sí las otras letras. Lo que haría que acá estamos en un discurso donde había 4 que se pueden leer y una que no se puede leer, aunque sea que no está ahí adentro de ese esquemita del que se llama el discurso analítico o el discurso del analista, donde está S1, S2, pequeña y ese de significante que falta, ese con la barra. ¿Cuál era la tentativa, me parece, epistémica de Lacan? Es que poner el discurso psicoanalítico al interior de la ciencia. Pero no para producir el -1, que tapaba la angustia de 2 menos 3. Es un discurso científico que incluye al interior de él aquello que no se puede escribir y que aparecería tal vez, y dije tal vez, marcado por esta letra que es el Granfí. Que es más bien una función que tiene como función agujerear ese propio discurso que la ha generado. Un poco como si Lacan hubiese encontrado, yo diría, al crítico de su propio discurso. Aquel que le dice, mira, todo está bien, pero te falta algo, todo está bien, pero te falta algo, todo está bien, pero te falta algo, todo está bien, que te falta algo, que sería esas neurosis al infinito, y no por nada Lacan, Freud llamaba análisis finito e infinito. Porque en última instancia, un análisis, ¿cuándo se termina el análisis? Decía Freud, que a mí me parece la mejor definición del fin del análisis, te lo voy a decir, es cuando el paciente deja de ir al analista. Ahí se terminó el análisis. Habría que ver esa fórmula que quiere decir. Ahora ustedes dicen, sí, pero está más enfermo que antes, o no se curó. Bueno, eso es otro problema. Ir a ver a otro analista, por ejemplo, o no. O dirá, esto no sirve para nada. O se convertirá en psicoanalista, que más o menos todo lo mismo. Más o menos, dije, ¿eh? No dije que sea igual. Sí, porque estas palabras hay que tenerlas mucho cuidado porque después se ven por la televisión y se dicen cosas que no son y, ¿entienden? Ustedes saben todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quería indicar para volver a la trama de lo que nos presenta, pero dejando no de lado, sino poniendo de relieve esto. Cuando él se pregunta, ¿qué es el significante? Al iniciar el capítulo 2. Y lo que busca de hacer de ese significante es encontrarle, más allá de su soporte fonemático, más aparte de ser un fonema, encontrarle su carácter topológico. Debe estructurarse en términos, el significante, y voy directamente, debe estructurarse en términos topológicos. Quiere decir que además al interior mismo de la teoría de Saussure, él está introduciendo algo. O sea que el significante que él quiere poner en movimiento no es tanto aquel del significante sobre el significado, que sería el algoritmo saussuriano, sino darle forma, estructurarse en términos
topológica. Estamos acá viendo cómo paulatinamente y muy rápidamente da grandes saltos Lacan que introducen lo que será el pasaje para mí de la lógica a la topología. Bien, esto es lo que quería indicar y queda botando ahí la pelota. Yo sé que a Roberto Cuevas le gustan las metáforas futbolísticas. Creo que recién pronunció Maradona, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero no solamente las metáforas futbolísticas le gusta, sino también le gusta jugar al fútbol, hacer esas cosas. Bueno, joven, todavía se lo puede permitir. ¿Qué piensa él de ese fi que no está adentro del discurso? Estoy hablando del S1, S2, de todas las flechas. Que esa letra que hay que saber leer, que además no por nada en el texto, en el libro, en el grafismo del libro, ustedes saben que tengo una predilección por la pintura. Este cuadro que está atrás mío lo hizo el nene. Es ese gran fi, el término, ¿por qué no lo puso adentro del discurso analítico? Tal vez la respuesta sería fácil, porque se le pone ahí da consistencia a la relación sexual. Hay relación sexual porque está ahí adentro. Pero no debe ser solamente por eso. No debe ser, sino que debe tener más bien que ver, y esa pregunta es si él no piensa que tiene que ver con el pasaje de la lógica a la topología. Bien, este es mi pequeño comentario y la pregunta. Bueno, yo no sé si responder. Bueno, porque son muchas cuestiones. Nosotros no respondemos en general, más bien es... Nosotros respondemos. Devolvemos la pregunta. No, mira. O sea, toma la voz, pásamela. Te quería decir, sí, con una metáfora futbolística. Te quería decir, bueno, varias cosas, pero la primera, la más corta, no tengo la menor idea, y menos que tener idea, tengo menos la respuesta a las preguntas que vos me hiciste, porque yo estoy en la clase, estoy en la clase 3, vine 3 veces nomás. Imagínate, vine 3 veces, no sé qué va a pasar dentro de 2 clases, y voy siguiendo un poco la lógica de cómo lo va presentando. O sea, la primera es, me lavo la mano, no tengo idea de lo que me preguntaste, porque todavía no me lo explicó Lacan. Vamos a ver más adelante si me lo explica. Ahora, dentro de lo poco que te puedo decir de estas 3 primeras clases, insisto, voy a moldar mi respuesta a lo que vimos, porque si no uno se va para otros lados, ¿sí? O sea, voy a enmarcar un poco mi respuesta. Efectivamente, gran fin no está. Efectivamente. Pero tampoco está el gran otro. Pero tampoco está el significante de la falta en el otro. Si uno mira el discurso del analista, hay uno solo de todo esto que está. Por eso yo decía, pues bien, no va a ser lo mismo, va a ser una operación, yo lo llamé así, una operación de reducción todavía más radical, para marcar funciones que están operando en ese discurso. Son funciones que están operando en esa estructura. Y desde ese punto de vista, me parece que hasta lo que presenté hoy, teníamos dos, la de una función que la podemos llamar significante del otro tachado y quiere decir, che, ese lugar puede no existir, no sea cosa que sea una creación, ese lugar, el gran otro. No sea cosa que sea una creación del neurótico, ese lugar bien puede no existir y si existe, existe por el objeto. Mucho más no sabemos hasta ahora. No nos dijo, no nos habló específicamente de la función
que designa la letra A y no nos habló de la función que designa la letra gran phi. Entonces, primera respuesta, no sé. Segunda, y para usar una metáfora futbolística, ahora en el fútbol se empezó a usar la palabra transición y que tiene que ver con cómo se para un equipo cuando defiende y cómo se para un equipo cuando ataca. Entonces dicen, por ejemplo, San Lorenzo tiene una pésima transición, y eso se lo puedo decir yo, tiene una pésima transición porque cuando tenemos que atacar estamos defendiéndolo y cuando tenemos que defendernos estamos atacando. ¿Sí? Lacan, tomando esta idea de transición, yo noto en el texto que él hace transiciones. Por eso, cuando tomo nota, yo digo, les invito a dar un salto, me parece que hay un salto exigido, ¿sí? Porque me está hablando de la letra, me está hablando de que la letra se lee, me está hablando de que la experiencia analítica no es sino leer, ustedes no hacen otra cosa que no sea leer, ¿sí? No se avivan, pero ustedes leen. En el bla, 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 perdón que lo diga de esta manera, no debería decirlo así, en la asociación libre, ustedes leen ahí. Entonces yo digo, bueno, está bien, leemos y leemos literalmente. Freud también leía, por eso traje como esto se llama, un Vermundermann. ¿Por qué? Porque es literal. Ein Kind wird geschlagen es literal, digamos, un niño es pegado, se pega un niño. Entonces, evidentemente, estamos en la función de lo escrito, que es diferente que cuando él dice, bueno, ahora quiero que veamos la función de lo escrito en la experiencia analítica. Y nos trae el discurso del analista. Ya está hablando de otra cosa, no está hablando de lo escrito, de lo que cada analizante podría decir, esto está escrito. Esto le di 1000 vueltas a nivel sentido, lo trabajé para acá, lo trabajé para allá, lo trabajé para allá, pero lo escrito está. ¿Sí? Entonces son cosas diferentes, lo mismo que esta transición de significante de la falta en el otro puede. No sé si soy claro cuando digo, che, está hablando de letra, pero está hablando de muchas cosas cuando habla de letra. Entonces hay que seguirlo, yo lo sigo para el lado que corre. Lo mismo, significante de la falta en el otro, no necesitó el seminario 20 para presentarlo. Si mal no recuerdo, en el grafo mismo ya estaba, ¿sí? En el grafo mismo ya estaba, y puede querer decir muchas cosas. Por ejemplo, puede querer decir la madre no tiene pene. Significante del otro barrado. Y uno puede decir la madre no tiene pene y leerlo como si sí, puede decir, sí. O puede agarrar y decir al otro le falta un significante que es el significante del sujeto. De tal manera que el sujeto es una falta en el otro del significante. Y se puede leer con esa letra, se puede leer con esa letra. Decime lo que quisiste escribir. Vamos a ver más adelante en esta misma clase de lo que se comprende y de lo que se explica. Quiero hacer estas referencias. Cuando yo digo significante del otro tachado, puedo hablar de la castración del otro, de la ausencia del significante en el otro, o puedo hablar de la inconsistencia del otro, todo con una sola letra. Pero la letra queda. Entonces quería decir eso. Lamento, Hugo, no poder responderte, pero tus preguntas son como muy... a ver, quiero darle el lugar, si no... Un segundo nada más. Hay una sola figura, porque lo estoy leyendo en este momento, que se llama La muerte de Dios. Sí. Que se encuentra en la Ética del psicoanálisis. Tal vez Dios sea una invención para ir contra el significante que le faltará al otro. O sea, cómo separarse, cómo alejarse de la religión. Que me parece que era uno de los objetivos fundamentales también de cómo no hacer del discurso psicoanalítico una religión, que podía caer perfectamente.
eso me parece, quería acá poner esto, no de relieve, sino porque lo estoy leyendo ahora. Se llama La muerte de Dios. Y la muerte de Dios a partir de un mito, que mataron al padre primitivo. O sea, hay muchas cosas ahí que evidentemente tiene razón Roberto en señalar que, bueno, hay que ir de a poco, porque no las complica porque sí, sino porque son complicadas. Bien, nada. Bien, preguntas, quejas, pedidos de precisiones, manifestaciones varias. Bien, entonces estoy mirando acá ideas ha escribido: el sujeto se constituye en las marcas significantes del otro. Primero se lee y después está lo escrito. Bien, el sujeto se constituye en las marcas significantes del otro. Sí, podemos, se puede seguirlo con toda racionalidad. Primero se lee y después está lo escrito. Bueno, depende qué quiera decir, yo firmaría abajo, pero hay que explicarlo. ¿Sí? Esto, perdón perdón, lo que pasa es que a veces cuando uno pone una frase, uno dice, bueno, con viento a favor está buena, con viento en contra no está buena. Porque todo depende de hacia dónde uno vaya y que quiera trabajar con eso. ¿Sí? Esto es bien lacaniano. De repente te dice una cosa y 3 años después te dice exactamente lo contrario. El sujeto se constituye en las marcas significantes del otro. Perfecto. Ahora alguien puede agarrar y decir, el sujeto es respuesta de lo real. Y uno dice, che, está diciendo lo mismo. El sujeto se constituye allí donde el otro no tiene significante. Y eso es una frase que podría sostenerla, pero evidentemente va en el sentido contrario. Y después, primero se lee y después está lo escrito. Bueno, yo ya arranqué, decir, ¿qué es lo escrito? Si les pude transmitir que lo escrito produce lo imposible, ya con eso me doy por hecho y me doy contento. Después hay que seguir, porque recién empezamos con lo escrito. En la lectura de las marcas significantes del otro, claro. Sí, sí, sí. Sobre lo escrito, ¿es al final del análisis? Pregunta Adriana. Sobre lo escrito, ¿es al final del análisis? Te digo las cosas, yo te respondo como se me va ocurriendo. Si uno, de las diferentes maneras que puede presentar a un sujeto, al sujeto del deseo inconsciente o al sujeto barrado, vamos a decir así, uno lo puede presentar como lo presentaba Lacan en el seminario 11 cuando decía el sujeto es siempre de indeterminación. El sujeto es siempre indeterminación. Cada vez que encontramos el sujeto barrado es indeterminado. ¿Por qué? Porque está representado por un significante para otro significante que falta. Voy a buscar ese otro significante porque me falta, pero bueno, ese que agarré ahora es un S1 que me representa como sujeto para un significante que falta. Y así está el sujeto, siempre en la indeterminación. Esto tiene manifestaciones clínicas muy evidentes, diferentes en la neurosis obsesiva y en la histeria, pero siempre alguien que consulta no viene a contarte lo bien que está. Viene a contarte sobre algunos problemitas que tiene, vamos a decirlo así. ¿Sí? Que en eso uno pueda aislar algunas letras, ya es algo que te empieza a hacer pensar si no hay cierto efecto de destitución subjetiva en términos de haber salido de ese lugar de indeterminación, que es el que caracteriza al sujeto. Si yo empiezo a ubicar una letra y decir esto en mi vida,
me metió en esta escena, me metió en esta escena, me metió en esta otra escena, le quise dar vuelta, pero era exactamente lo mismo en esta escena, en esta, ya uno sale de la indeterminación. Entonces sería como un avance, decir, bueno, y en este análisis, más allá del, del trabajo en el inconsciente transferencial, que es el inconsciente que se te juega, que vos creás con tu analista, no vayan a creer que el inconsciente estaba antes, no estaba antes. Pero sí antes había algunas marcas, y si esas marcas vos las literalizás, las haces letra, y bueno, pues bien, ya hay un avance, y se supone, y esto, no sé, Hugo puede responder mejor que yo, en la medida que él hizo un testimonio, muchos testimonios de final de análisis, podrían decir, bueno, tal vez el final de análisis no sea sino la puesta en acto de la cifra, ya me pongo borgiano, paso del fútbol a Borges, la cifra que ha comandado mi destino. Ya cuando es una cifra es algo que está escrito. Después esto escrito, lo jugué así, lo jugué asá, lo jugué de mil y unas maneras, con toda la betiz que ha caracterizado mi vida. Pero la cifra, he llegado a, no sé si te respondo, Adriana, lo escrito, como esa cifra del final del análisis. Es una cosa ideal y te respondo en términos teóricos, no en términos de que eso se hizo carne. Por eso dije, Hugo tal vez puede decir algo menos tonto que yo en eso. Pamela. Sí, y además que me hayan preguntado, que me diga que yo diga algo del final, me vas a recordarles y recordarme a mí mismo algo. Digo recordar a mí mismo algo porque tal vez hasta quisiera olvidarme, dado las consecuencias que han traído. Yo un día me presenté a hacer el pase. Me presenté el día miércoles y el jueves tenía sesión. A los 4 meses me nombraron AE y seguí el análisis durante casi 10 años, sin faltar a una sola sesión. Es que mi pase y el ser nombrado AE fue el signo del fin del análisis. A menos que durante 10 años no haya sido un análisis. Cosa que no creo. El final del análisis creo que es cuando el paciente deja de ir a ver al analista. Y el pase, que es un momento del análisis, nada más. Y además, parecería que eso que tiende a olvidarse, se repite mucho ahora porque parecería ser que hay muchos que vuelven a ver al analista. Así que el fin del análisis es una cosa muy problemática. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Roberto. Porque de ese agujero, de lo que no cesa de no escribirse, se puede seguir hablando mucho tiempo. Tal vez hasta el último día de la vida. A mí no me ocurría para nada. Eso es lo que quería decir con respecto al final del análisis. Por eso me gustó mucho siempre que he estudiado un poco eso, la frase de Freud. Me parece que el que inventó el análisis ahí, ¿cuándo termina el análisis? Cuando el paciente deja de venir. Puede empezar otro después, o no. Eso es otro problema. Y el que empieza no quiere decir que no tenga nada que ver con el que dejó. Tampoco ese es el problema. Porque además es bastante conocido que muchos analizantes tienen 3, 4, y ahora con estos métodos nuevos puede tener al mismo tiempo 2 o 3, nada lo impediría.
uno por Zoom, otro por Met, otro presencial y otro en otra lengua. Todo sería posible, dada la tecnología. Dicho esto, me voy a tener, perdóname Roberto, que retirarme, porque Ok. hay otro Zoom que me está esperando. Bye bye. Chao, Hugo. Bueno, Chao, querido. Hablamos. está bien. Se fue Freda, se fue Freda, me resultaba interesante lo que es más allá de lo que es cuando te cuentan la historia. Por eso quería que hable él para que. Ah, ¿estás? ¿Todavía no te fuiste? Para que diga algo, ¿Cómo me para que diga algo menos Sí. tonto que yo. Hay que tratar de ubicar, siempre cuando alguien puede decir algo menos tonto que uno, hay que escucharlo. Me resultó muy interesante cuando le tiran con 2 letras en la cabeza. Porque, por supuesto, cuando él dice, me nombraron a, lo voy a decir con la E de l'école. Entonces te tiran con 2 letras en la cabeza y uno agarra y dice, sí, no, bueno, esto debe haber producido mareas y marcas. No, no estoy hablando de vos, estoy hablando de alguien que le tiran con 2 letras en la cabeza. Y bueno, más allá de todos los... la tormenta en el imaginario que puede producirse, no son más que 2 letras que te tiraron por la cabeza. Entonces está bueno tratar de ubicar la función de lo escrito. Son 2 letras que ustedes me van a decir, no, pero sí, l'analyste de l'école. Ok, pero son 2 letras que te tiraron por la cabeza. Digo, para tratar de ponerse en modo escrito. ¿Sí? Y en ese modo escrito, bueno, ahí aparecieron un montón de cuestiones que yo no los quería eh, frustrar, ¿no? Con la traducción del Versagung alemán. ¿Por qué? Porque hacen preguntas que a mi gusto son muy orientadas, son preguntas que están muy orientadas en la cuestión, pero que tenemos que ir desplegándola. Por ejemplo, Pamela dice, trajiste un extracto del caso Dora, el 20 es un seminario donde hay un estatuto real del cuerpo, así arranca, ¿no? De la Suiza, del goce, arranca así, se mencionan los signos de goces, entonces lo escrito es marca que puede leerse en el cuerpo. Lo escrito es marca que puede leerse y sí, no y tal vez. Pero está bien. Digo, no, porque no quiero mentir, porque si digo, eso es y después uno dice, no, pero también es una función. Si acá nos presentó la letra en términos de funciones, no es solamente una marca, así que lo que yo recién llamaba literalizar. Entonces sí, sí, pero entre paréntesis uno tiene que decir, vamos a ver. Lo mismo Juan Manuel cuando dice esa cifra se relaciona con el centón. Sí, sí, se relaciona con el centón. Vamos a ver más adelante. Perdón que sea, pero no quiero decir más tonterías de las que estoy obligado por el dispositivo. Si el sujeto sale de la indeterminación, supone algo que le pasa. Si el sujeto sale de mi determinación, supone algo que le pasa, estaría dentro del sentido para pasar a la letra sin sentido. Sale de indeterminación, supone algo que le pasa. Bien, mira, de lo que vos me traes, yo adheriría enormemente a la cuestión de la letra sin sentido, de eso estamos seguros. Digamos, es este designio de Lacan. Uno tiene que tomarse en serio las cuestiones de las letras. Parecen giladas, pero uno tiene que tomársela en serio. Porque, por ejemplo, no hay ciencia sin letras. Vamos a decir, si no, pero la ciencia es algo que se experimenta, ¿viste? Tiene que ver más el experimento. Ni hay, ni hay. La ciencia es un cruce entre lo simbólico y lo real, que de imaginario no tiene nada, y te moves a nivel de fórmulas, y esas fórmulas son letras.
que articulan un real, eso es lo que tiene la ciencia. Yo puedo hacer fórmulas, la fórmula para transformar el plomo en oro y no te articula ningún real. Entonces, sí, cada vez que uno dice, ¿y qué sentido tiene tal fórmula matemática? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y Lacan dice, esto nos puede llegar a venir bien. Nos puede llegar a venir bien. Que no tenga ningún sentido, pero que designe una función. Cristina, bueno, bien. Hicieron preguntas, está bueno en algún momento también escucharle las voces, y bien, hemos hecho no más que una introducción. Esperemos la próxima vez avanzar un poquito más rápido. Bien, acá dejamos, les mando un saludo y seguimos la vez que viene. Chau, chau.